Los desamores de Gilderoy Lockhart en Hogwarts, una red de engaños románticos. Capítulo 1. El charlatán encantador. El gran comedor bullía de emoción mientras los estudiantes ingresaban para el banquete de inicio de curso. Las velas parpadeaban en el techo, arrojando un cálido resplandor sobre el techo encantado que reflejaba el cielo estrellado de la noche. En la mesa principal, un nuevo rostro se destacaba entre los profesores familiares, una sonrisa deslumbrante debajo de unos mechones dorados perfectamente peinados. Y ahora, permítanme presentarles a nuestro nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, el profesor Gilderoy Lockhart. Una ola de susurros y risas recorrió el salón cuando Lockhart se levantó, con su túnica lila ondeando dramáticamente. Hizo un guiño que hizo que varios estudiantes se desmayaran. ¡Saludos, queridos estudiantes! Espero poder contarles mis aventuras y transmitirles mi vasto conocimiento sobre magia defensiva. Juntos venceremos a las fuerzas de la oscuridad. Su voz sonó con un estilo teatral y provocó el aplauso de muchos, aunque algunos profesores intercambiaron miradas escépticas. Cuando Lockhart tomó asiento, su mirada se desvió por la mesa del personal y se detuvo en 3 brujas en particular. A la mañana siguiente, Lockhart se dirigía con paso decidido al campo de Quidditch, con un ramo de rosas encantadas flotando detrás de él. Madame Hooch estaba inspeccionando un estante de escobas y entrecerró sus ojos de halcón al verlo acercarse. ¡Ah, Rolanda! ¿Me concedes un momento de tu tiempo? ¿Qué pasa, Lockhart? Tengo que prepararme para una lección de vuelo. Con un movimiento de su varita, Lockhart envió las rosas a volar por el aire en una serie de bucles y espirales. Pensé que esto podría alegrarte el día y tal vez inspirar algunas nuevas maniobras para tus estudiantes. La expresión severa de Madame Hooch se suavizó levemente mientras observaba la danza aérea de las rosas. Bueno, ese hechizo es realmente impresionante. Gracias, Gilderoy. Lockhart sonrió radiante, ya estaba planeando su siguiente movimiento. Más tarde esa tarde, se dirigió a los invernaderos, con una pequeña caja debajo del brazo. La profesora Sprout estaba hasta los codos en una tentácula venenosa que se retorcía cuando entró. Mi querida Pomona, te he traído un pequeño regalo de mis viajes. Ah, sí, eres muy amable, pero como puedes ver, estoy bastante ocupada en este momento. Sin inmutarse, Lockhart abrió la caja con un gesto dramático. En su interior había un puñado de semillas brillantes que parecían latir con una luz interior. ¡Mía! Semillas de flor de luna de cristal, recolectadas en los picos de los Andes durante mi expedición para someter al dragón de hielo andino. Pensé que serían una espléndida incorporación a tu colección. Los ojos de la profesora Sprout se abrieron con genuino interés. Se soltó con cuidado del agarre de la tentácula y se acercó para observar más de cerca. La barba de Merlín. Solo he leído sobre esto. ¿Cómo diablos conseguiste conseguirlo? Oh, es una historia muy interesante. Quizás podría agasajar con un té en algún momento. Al caer la tarde, Lockhart hizo su última parada en la biblioteca. Madame Pince merodeaba entre los estantes, con su mirada de buitre buscando cualquier señal de libros maltratados. Lockhart se aclaró la garganta suavemente. Irma, querida, espero no molestarte. La biblioteca va a cerrar, profesor Lockhart. Hágalo rápido. Con un movimiento teatral de su varita, Lockhart conjuró un rollo de pergamino que se desplegó en el aire. Letras brillantes danzaron sobre su superficie, formando versos de poesía florida. Me sentí inspirado y no pude evitar compartirlo con otra persona que ama la palabra escrita. Una humilde oda a la guardiana del conocimiento. A medida que la señora Pince recorría los versos con la mirada, su ceño fruncido se fue suavizando. Las palabras literalmente saltaron de la página y giraron a su alrededor en un espectáculo resplandeciente. Esto es inesperadamente encantador y un trabajo de encantamiento bastante avanzado. Palaras, Irma. Quizás podríamos hablar más sobre literatura mientras tomamos una taza de té. Los esfuerzos de Lockhart parecían dar frutos, pero mantener su farsa estaba resultando un desafío. En su primera lección de defensa contra las artes oscuras, se enfrentó a una clase de estudiantes de segundo año ansiosos, entre ellos Harry Potter y sus amigos. Ahora bien, ¿quién puede decirme la forma más efectiva de dominar a un Yeti furioso? ¡Yetis! Amigo o enemigo, un encantamiento calentador sostenido puede. Excelente comienzo, señorita Granger, pero permítame compartir con usted un pequeño truco que aprendí en el Himalaya. Lockhart se lanzó a contar una elaborada historia que incluía un lazo improvisado y un hechizo de cosquillas muy oportuno.
Mientras hablaba, notó que Hermione fruncía ligeramente el ceño. Pero, profesora, ¿no correrías el riesgo de alterar aún más al Yeti? El libro dice claramente. Pero hay un mundo de diferencia entre aprender de los libros y tener experiencia práctica, querida. Ahora, ¿quién quiere ayudarme a demostrarlo? A medida que avanzaba la lección, las demostraciones de Lockhart se volvían cada vez más extravagantes. Cuando terminó de contar cómo había cautivado a una manada entera de hombres lobo para que realizaran una rutina de baile sincronizado, hasta los estudiantes más crédulos intercambiaban miradas dudosas. Esa noche, Lockhart se desplomó en su silla, exhausto por los esfuerzos del día, tanto en el romance como en el engaño. Sacó una pequeña libreta y murmuró para sí mismo mientras escribía. Te amo. Almorzaré con Rolanda mañana. Tomaré el té con Pomona. Y le prometí a Irma que le ayudaría a reorganizar la sección restringida por la noche. Por Merlín, a este ritmo necesitaré urgir a tiempo. Capítulo 2. Corazones enredados. La plateada luz de la luna proyectaba un resplandor etéreo sobre los terrenos de Hogwarts, iluminando dos figuras que surcaban el cielo nocturno. Gilderoy Lockhart, con sus mechones dorados ondeando al viento, se aferraba con fuerza a Madame Hood mientras se lanzaban en picado y se deslizaban en su escoba encantada. Y querida Rolanda, tu destreza en el vuelo es sencillamente impresionante. Me recuerda a la vez que superé en maniobras a una bandada de pájaros dientes de víbora peruanos sobre una alfombra raída. ¿Es así, Gilderoy? Me encantaría saber más sobre esa aventura en particular. Mientras rodeaban la torre de astronomía, los agudos ojos de Lockhart detectaron una figura familiar que emergía de los invernaderos de abajo. Su corazón se le subió a la garganta cuando reconoció la distintiva silueta de la profesora Sprout. Oye, Rolanda, ¿por qué no damos una vuelta por el bosque prohibido? He oído que las tentáculas, Egen, que florecen bajo la luz de la luna, están particularmente resplandecientes esta noche. Madame Hood levantó una ceja, pero obedeció y alejó la escoba del castillo. Lockhart exhaló aliviado. La crisis estuvo a punto de evitarse. La tarde siguiente, Lockhart caminaba de puntillas por los invernaderos con un ramo de brillantes flores de cristal en la mano. Miró alrededor de un helecho grande y frondoso en busca de la profesora Sprout. Pomona querida, ¿dónde te escondes, descarada? De repente, la puerta del invernadero se abrió con un chirrido. El pánico se apoderó de Lockhart cuando reconoció la voz de Madame Hooch conversando con la profesora Sprout. En un momento de desesperación, se apuntó con su varita. ¡Transmutar Floran! Con un suave pop, Lockhart se transformó en una planta en maceta. Sus rizos dorados, ahora frondas frondosas, se balanceaban suavemente. Observó a través del follaje cómo las dos brujas entraban, absortas en la conversación. Te lo digo, Pomona, hay algo extraño en ese tal Lockhart. Anoche, durante nuestro vuelo a la luz de la luna, parecía tener muchas ganas de evitar los terrenos del castillo. ¿En serio? ¡Qué curioso! Ha sido muy atento conmigo. Ayer mismo me regaló las semillas mágicas más extraordinarias. Las hojas de Lockhart crujieron nerviosamente a medida que las brujas se acercaban. Justo cuando estaban a punto de pasar por su escondite, una tentácula venenosa cercana se abalanzó sobre ellas. Las brujas gritaron y huyeron, dejando a Lockhart solo para que volviera a transformarse, con la frente perlada de sudor. ¡La barba de Merlín! ¡Estuvo cerca! Días después, Lockhart entró con paso decidido en la biblioteca, con su túnica azul ondeando dramáticamente. Se acercó a Madame Pince, que lo miró por encima de sus gafas. ¡Ah, Irma! Me preguntaba si podrías ayudarme a encontrar un libro particularmente raro sobre el comportamiento de los duendes. Tengo una demostración emocionante planeada para mi próxima clase. Por supuesto, Gilderoy, por aquí. A medida que se adentraban en las pilas, Lockhart sacó subrepticiamente una pequeña jaula de su túnica. Con un movimiento de su varita, liberó un enjambre de duendes de color azul eléctrico en el aire. ¡Can Scott! ¡Duendes! No temas, mi querida Irma. Yo te protegeré. Pero el plan de Lockhart se salió de control rápidamente. Los duendes, mucho más traviesos de lo que él había previsto, comenzaron a arrancar libros de los estantes y a lanzarlos por la habitación. Los gritos de horror de Madame Pince resonaron por toda la biblioteca. ¡Mis libros! ¡Oh, mis preciosos libros! Lockhart, al darse cuenta de su grave error de cálculo, intentó rectificar la situación. Pesquipixi pesternomi. Como era de esperar, el hechizo no tuvo ningún efecto. Mientras reinaba el caos, Lockhart vio una figura familiar de pelo tupido que observaba la escena con los ojos entornados.
Hermione Granger estaba de pie al final de un pasillo, con la mirada fija en los torpes intentos de Lockhart de dominar a los duendes. Horas más tarde, después de que los duendes finalmente hubieran sido acorralados y la biblioteca hubiera vuelto a estar en orden, Lockhart se desplomó contra una estantería, con su cabello habitualmente inmaculado y despeinado. Bueno, eso podría haber ido mejor. Miró a su alrededor furtivamente antes de levantar su varita hacia su sien. Desmembrad. Un suave brillo dorado emanó de su varita, mientras modificaba el recuerdo que tenía Madame Pince del incidente. Una vez completado el hechizo, se acomodó la túnica y se puso su característica sonrisa ganadora. Sin que Lockhart lo supiera, Hermione Granger había presenciado toda la escena desde detrás de una estantería cercana. Entrecerró los ojos con sospecha mientras observaba al profesor fraudulento alejarse tranquilamente, con su fachada de confianza nuevamente en su lugar. Definitivamente hay algo que no está bien con el profesor Lockhart, y voy a averiguar qué es. Cuando Lockhart salió de la biblioteca, el peso de sus engaños pesaba sobre sus hombros. Su encanto, que antes no requería esfuerzo, ahora requería una vigilancia constante y maquinaciones cada vez más elaboradas para mantenerlo. La tensión comenzaba a notarse en las líneas de preocupación que surcaban su frente, y en las ojeras que se formaban bajo sus ojos. Tranquilízate, Gilderoy. ¿Te has enfrentado a cosas mucho peores que esto? ¿Recuerdas la vez que luchaste tú solo contra una ola de vampiros con los ojos vendados? Sin duda, lidiar con algunos enredos románticos es un juego de niños en comparación. Capítulo 3. El desenlace. El gran comedor bullía de expectación mientras los estudiantes y el personal docente se reunían para la fiesta del día de San Valentín. Velas encantadas flotaban en el aire, arrojando un cálido y romántico resplandor sobre la asamblea. En la mesa principal, Gilderoy Lockhart jugueteaba con su túnica lavanda. Sus rizos dorados, habitualmente inmaculados, estaban ligeramente despeinados. Esta noche es la noche, amigo. Un gran gesto para conquistarlos a todos. Sus ojos se movían rápidamente entre Madame Hooch, la profesora Sprout y Madame Pince, cada una sentada en extremos diferentes de la mesa. Cuando Dumbledore se levantó para pronunciar su discurso habitual, la mano de Lockhart se cerró alrededor de su varita. Antes de disfrutar de nuestro suntuoso banquete, creo que el profesor Lockhart ha preparado un regalo especial de San Valentín para todos nosotros. El silencio invadió el salón mientras Lockhart se ponía de pie, con su característica sonrisa estampada en el rostro. ¡Amorus espectáculo grandioso! Un destello de luz rosa surgió de su varita y llenó el aire de brillantes burbujas con forma de corazón. Se materializaron pequeños querubines alados y sus voces angelicales se alzaron en un coro celestial. Los estudiantes se quedaron boquiabiertos cuando los fuegos artificiales con forma de corazón explotaron en lo alto y dejaron caer chispas inofensivas de color rojo y dorado. Y ahora, la pieza de resistencia. Con otro movimiento de su varita, apareció una bandada de palomas blancas como la nieve, cada una con una rosa roja en el pico. Las aves volaron con gracia por el salón, en dirección a las tres brujas que habían captado la atención de Lockhart. Pero cuando las palomas se acercaron a sus objetivos, algo salió terriblemente mal. Los pájaros comenzaron a multiplicarse exponencialmente, y su arrullo se convirtió en un rugido ensordecedor. La dulce melodía de los querubines se transformó en un chillido cacofónico y los fuegos artificiales en forma de corazón se transformaron en furiosos, chisporroteando chispas. Todos a cubierto. Este hechizo se ha vuelto completamente loco. Se ha vuelto loco. El profesor Lockhart ha perdido el control de su propio encanto. El caos estalló cuando los estudiantes se lanzaron debajo de las mesas y los miembros del personal intentaron controlar el caos mágico. Lockhart se quedó paralizado, con el brazo de la varita todavía extendido, mientras su gran gesto romántico se convertía en un completo pandemonio. Lockhart, ¿qué has hecho? ¿En nombre de Merlín? Controla a estos malditos pájaros antes de que destruyan mis mandrágoras. Mis libros. Están destrozando mis preciados libros. Cuando las tres brujas se acercaron a Lockhart, sus expresiones eran una mezcla de furia y desconcierto. La comprensión se reflejó en sus ojos. Se miraron entre sí y luego volvieron a mirar a Lockhart. La comprensión rápidamente se convirtió en rabia. Has estado cortejándonos a todas. Esos raros girasoles cantores no eran solo para mí, ¿verdad? ¿Y esos libros de poesía que recitaban sonetos? Supongo que cada uno de nosotros recibió una copia.
La sonrisa de Lockhart vaciló. Sus ojos se movieron rápidamente de una a otra de las tres brujas mientras retrocedía, con las manos levantadas en señal de apaciguamiento. Señoritas, por favor, ¿puedo explicarlo? Verán, mi corazón es simplemente demasiado grande. Está demasiado lleno de amor para que lo contenga. Sus palabras se interrumpieron cuando una voz familiar resonó al otro lado del pasillo. El profesor Lockhart es un fraude. Todas las miradas se dirigieron a Hermione Granger, que estaba de pie sobre la mesa de Gryffindor, agarrando una pila de papeles. He pasado meses investigando sus afirmaciones, y ninguna de ellas cuadra. Las fechas, los lugares, incluso los hechizos que supuestamente utilizó, son todo mentiras. Los murmullos resonaron entre la multitud cuando Hermione comenzó a enumerar las discrepancias en las obras publicadas de Lockhart. Con cada revelación, las miradas de adoración de los estudiantes y el personal se volvieron frías y acusadoras. Vamos, no los apresuremos. Seguramente una bruja joven e inteligente como tú entiende la necesidad de tener licencia creativa a la hora de contar historias. Pero su lengua de plata había perdido su poder. A medida que las pruebas se acumulaban y la ira en la sala se hacía palpable, la compostura de Lockhart se desmoronó. En un intento desesperado por escapar, se dio la vuelta y corrió hacia la puerta. ¡Nunca me atraparás con vida! Corrió por el pasillo, con la túnica ondeando a su espalda. El sonido de los pasos que lo perseguían resonó en las paredes de piedra. Al doblar una esquina, se encontró cara a cara con los profesores McGonagall y Snape, con sus varitas en la mano. Se acabó, Lockhart. Entrega tu varita y ven en silencio. El pánico se apoderó de él. En un último esfuerzo, Lockhart levantó su varita y su mente buscó un hechizo, cualquier hechizo, que pudiera salvarlo. ¡Es memoria! Pero en su prisa y terror, no acertó. El hechizo desmemorizador rebotó en una armadura y golpeó a Lockhart de lleno en el pecho. Sus ojos se abrieron de par en par y luego se quedaron vacíos. La varita se le resbaló de los dedos mientras se desplomaba en el suelo. Típico de Lockhart. Incluso en la derrota, se las arregla para dar un espectáculo. En los días siguientes, cuando el escándalo sacudió a Hogwarts, Gilderoy Lockhart se encontró en un entorno muy diferente. Las estériles paredes blancas del Hospital San Mungo para enfermedades y heridas mágicas se convirtieron en su nuevo hogar. ¿Y cómo nos sentimos hoy, señor Lockhart? Lockhart estaba sentado en un cómodo sillón, con una sonrisa pacífica en su rostro mientras miraba por la ventana. Espléndido, sencillamente espléndido. Aunque debo decir que no recuerdo bien quién soy ni cómo llegué aquí, pero ¿acaso la vida no está llena de misterios tan deliciosos? La sanadora asintió con simpatía y tomó nota en su portapapeles. Así es, señor Lockhart, así es. Cuando ella se giró para irse, Lockhart la llamó. Oye, ¿crees que podría tener un pergamino y una pluma? He tenido la idea más maravillosa para una historia sobre un mago increíblemente atractivo que salva al mundo de un mal indescriptible. Creo que la llamaré Mi Yo Mágico. La sanadora Stroud se detuvo en la puerta, con una pequeña sonrisa en sus labios. Por supuesto, señor Lockhart. Haré que alguien los traiga de inmediato. Cuando la puerta se cerró tras ella, Gilderoy Lockhart se volvió hacia la ventana, tarareando para sí mismo con satisfacción. Al final, liberado de la maraña de mentiras que había tejido, había encontrado una especie de paz peculiar. Una paz libre del peso de su pasado o de la necesidad constante de mantener sus elaborados engaños. En la tranquilidad de San Mungo, Gilderoy Lockhart finalmente se había convertido en el héroe de su propia historia, incluso si era el único que alguna vez la leería.